Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con María Lucía Fernández. Buenas noches y bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. Esta tarde, el Senado de la República aprobó la proposición para que el presidente electo Abelardo de la Espriella pueda posesionarse en Cauca y no en Bogotá, como tradicionalmente lo hacen los jefes de Estado. Sin embargo, aún falta la aprobación de la Cámara de Representantes para que se cumpla esta intención del nuevo mandatario. Juan David Ríos, exactamente qué se aprobó en el Senado. Malú, hola, ¿qué tal? Una feliz noche. Mire, lo que se aprobó es que se pudiera trasladar justamente el Congreso en pleno al departamento del Cauca. Fue una proposición de Salvación Nacional en donde anunciaba que la posesión del 7 de agosto el Congreso pudiera trasladarse al departamento del Cauca. No habla esta proposición ni de guarnición militar ni de algún tipo de institución donde se pudiera hacer esta posesión. Lo cierto es que con 55 votos fue aprobado en el Senado de la República. Ya justamente la primera plenaria del Senado aprobó entonces esta proposición que buscaba ese traslado al departamento del Cauca. Pero en la siguiente nota les contamos más detalles. El Senado aprobó que la posesión del presidente electo el próximo 7 de agosto sea en el Cauca. Sin embargo, no dejó especificada que fuera en una guarnición militar, como lo pidió de la Espriella. 55 votos por el sí, 32 votos por el no. En consecuencia ha sido aprobada la proposición. La proposición dejaba por fuera la intención que la posesión se realizara en una guarnición militar. Lo aprobado fue únicamente el cambio de ciudad. El debate duró más de 3 horas y si bien hubo parlamentarios que están de acuerdo en que la posesión sea fuera de Bogotá, no comparten la idea de hacerlo frente a los militares. Esperamos que la próxima plenaria del Senado inicie con la votación de la proposición que hice, en donde se aprueba, por supuesto, que el Congreso se desplace al Cauca para la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, pero se aclara que esta posesión debe ser en un espacio civil, es decir, que se respeta la independencia de las fuerzas militares y el mandato básico de la democracia, que es que la fuerza pública y la fuerza militar está al servicio del mandato cívico elegido por el pueblo colombiano vía el presidente y vía el Congreso de la República. Y es que la idea de hacerlo frente a un estamento militar tuvo voces en contra, incluso en el uribismo. No en una guarnición militar. No en una guarnición militar. Nosotros tenemos que preservar la institucionalidad democrática y el efecto simbólico. Y en el ejercicio simbólico, el mensaje que se envía de un presidente que se posesiona frente a los militares es absoluta y completamente equivocada. Las dudas que quedaron en el aire podrían resolverse en la Cámara de Representantes, que el próximo martes debatirá este mismo asunto. Para Salvación Nacional, el partido que secundó la elección de Abelardo de la Espriella, los detalles se irán resolviendo después de la aprobación en la segunda Cámara. Con esa decisión del Congreso en pleno de ambas cámaras, se coordinará con las mesas directivas de las dos cámaras los requerimientos que requiere el Congreso en pleno para sesionar y sobre esa base se irá ya perfilando la logística de detalle y se le comunicará a los invitados especiales. Trasladar al Congreso en pleno hacia el departamento del Cauca costaría unos 6.000 millones de pesos, según dijeron algunos parlamentarios del Pacto Histórico, que también expresaron su preocupación por los costos de una posesión que se saldría de lo común. Miren, el paso a seguir ahora es entonces en la Cámara de Representantes que se vote también una proposición presentada por Salvación Nacional. Nosotros conocimos una proposición de Carol Borda, también representante de Salvación Nacional. Esta sí habla de una guarnición militar. Vamos a esperar, por supuesto, al próximo martes qué decisión toma justamente la Cámara de Representantes para que ambas cámaras se puedan trasladar al departamento del Cauca. Y les cuento que paralelamente, mientras se daba esta discusión aquí en el Senado, Malú, a una cuantas cuadras en Palacio hubo una reunión con delegados del gobierno nacional, tanto entrante como de saliente, y el tema fue la posesión. El gobierno nacional, nos cuentan, no puso ninguna objeción para que el presidente Abelardo de la Espriella pudiera posesionarse en el departamento del Cauca. Están cuadrando todos los detalles logísticos para que eso se dé, siempre y cuando esperando la respuesta aquí en Cámara de Representantes para que el próximo 7 de agosto pues se dé esa posesión.
Juan David, por otro lado, en Montería se cumplió una nueva jornada de empalme territorial del presidente electo Abelardo de la Espriella, donde hizo anuncios claves para la región. Montería fue el escenario de una nueva jornada de empalme territorial del presidente electo Abelardo de la Espriella. Desde allí empezó a trazar las líneas de su gobierno frente a las estructuras criminales de la región. Para mandarle un mensaje a los bandidos del Clan del Golfo, que dicen que hay unos que salieron corriendo a Panamá. Yo les aconsejo que se vayan más lejos, porque qué clase de correteada la que les voy a pegar. El mensaje es claro: tienen 17 días para someterse, y si no se someten a la justicia los voy a dar de baja como en derecho corresponde, sin ningún problema, aplicando la Constitución y la ley. De la Espriella insistió en que el eje central de su administración serán los sectores más vulnerables del país. Mi preocupación mayor son los pobres, y hacia allá tiene que estar dirigida la acción del Estado. Esta va a ser una presidencia encaminada a lo social, mano dura contra el crimen y protección para los más desvalidos de la sociedad, porque necesitamos darle a los pobres condiciones para que puedan materializar sus sueños. Anunció además la creación de un centro administrativo dedicado exclusivamente al campo. Vamos a montar en CRT, en Turipaná, un centro administrativo integrado del agro. Vamos a dar un paso histórico en la manera de transformar al Estado para que atienda cómo debe ser al campo colombiano, teniendo en cuenta que este es un departamento agrícola y ganadero. En su visita a Montería, el presidente electo anunció que por medio de un proyecto de ley buscará que Barranquilla sea declarada como capital alterna de Colombia. El presidente electo Abelardo de la Espriella rechazó la reforma tributaria que el gobierno Petro radicó en el Congreso. A través de este comunicado, el gobierno electo dice que los colombianos no deben pagar el manejo irresponsable de los recursos durante 4 años por parte del gobierno saliente. Advierte que el país necesita recuperar la confianza y estimular la inversión en lugar de castigar a quienes sostienen la economía. Hoy se conocieron nuevos detalles de la estrategia detrás de la elección del nuevo presidente del Senado, Honorio Enríquez. El Centro Democrático recibió instrucciones para no lanzar arengas contra el presidente Petro durante la instalación del Congreso. Una tregua entre adversarios legendarios. Esa fue la estrategia para la elección de Honorio Enríquez como presidente del Senado, y que hoy salió a la luz, explicando muchos factores de la instalación del Congreso que habían pasado por agache. Por ejemplo, la ausencia de bucheos al discurso del presidente Petro por parte de la bancada uribista, que fueron una constante en estas legislaturas pasadas. En esta ocasión, escucharon al mandatario con atención y en silencio, y su réplica tuvo un tono desescalado y respetuoso. El fin principal era la presidencia del Senado. Asimismo, se estableció que la intervención sería una intervención con respeto, franca y con contundencia con relación a las discrepancias que nosotros tenemos frente al gobierno del presidente Gustavo Petro. Iván Cepeda, líder de la oposición, confirmó que el propio presidente Petro avaló la votación de su bancada por Honorio Enríquez. Esa decisión obviamente se conversó en la reunión con el presidente y efectivamente ahí están los resultados. El Centro Democrático explica que fue una unión coyuntural y pasajera. Advierten que serán bancada de gobierno y que hay que pasar la página. Nuestra postura de habernos declarado partidos de gobierno continúa exactamente igual, y vamos a empezar a trabajar esta agenda legislativa en cabeza de Honorio Enríquez, deseándole lo mejor al gobierno y sobre todo al país. El presidente del Senado busca tender puentes con todos los líderes implicados en este episodio. A través de este mensaje manifestó su intención de reunirse con el presidente electo Abelardo de la Espriella, con el expresidente Álvaro Uribe y con el presidente Gustavo Petro. Un grave problema ambiental se registra en la ciénaga Los Manatíes, en Puerto Colombia Atlántico. Una inmensa capa de desechos inunda el cuerpo de agua, alterando el ecosistema. Este es el panorama que se registra en la ciénaga Los Manatíes del municipio de Puerto Colombia. Una manta de desechos, botellas de plástico y de vidrio, icopor, pedazos de muebles y toda clase de basuras invaden el cuerpo de agua, hasta donde también llega abundante madera náufraga. Todo eso viene del arroyo León, que es el arroyo que recauda todas las
la basura que echan en Barranquilla se acumulan y vienen a desembocar acá a la ciénaga. Ya se han presentado este año 2 mortandades de peces y la verdad que da tristeza porque es que mucha gente viene aquí a esta ciénaga a pescar de pronto para su sostenimiento, inclusive hasta para venta. El proceso ocurre de manera cíclica y corresponde a varios fenómenos naturales. Actualmente la ciénaga presenta problemas de erosión costera fuertes. Además, actualmente hay un incremento en el viento, lo que hace que todos los residuos se acumulen al interior de la ciénaga de los Manatíes. Autoridades ambientales coordinan los trabajos de limpieza para salvar al cuerpo de agua. Buscamos retirar de manera prioritaria los desechos plásticos, basura, madera náufraga acumulada. Las autoridades gestionan la instalación de un sistema de cuerdas y boyas en las rejillas del arroyo El León para evitar que las basuras sigan llegando hasta la ciénaga. La polémica Unidad Nacional de Gestión del Riesgo recibirá un traslado presupuestal de 4 billones de pesos para mitigar los efectos del fenómeno del Niño. El anuncio lo hizo el presidente Petro y medida que cuestionó el presidente electo Abelardo de la Espriella. El primer anuncio del presidente Gustavo Petro, luego de que le recomendaran declarar el estado de desastre natural, generó preocupación. He pedido que los 4 billones de pesos que el Ministerio de Hacienda en vigencias futuras no colocó para el programa Colombia Solar, que es para mí esencial para mitigar los efectos del Niño en términos de energía eléctrica, se lleven a la UNGRD. Son recursos para atender los efectos del fenómeno del Niño, cuya inversión será vigilada por la Contraloría General. Necesitamos verificar y lo vamos a verificar, y es en qué va a consistir este traslado, en qué se va a destinar, cuáles son los tiempos, las condiciones de modo y lugar en los cuales se va a atender el fenómeno del Niño con este recurso del presupuesto general de la Nación. Al organismo de control se sumaron organizaciones como Transparencia por Colombia. Es un monto bastante significativo que se suma a los cerca de 3.4 billones que el gobierno ya ha comprometido en contratos en 3 semanas luego de la pérdida de vigencia de la ley de garantías, sino que además no parece haber suficiente planeación detrás de este proceso. Con la medida, el gobierno puede trasladar recursos, fue lo que hizo el presidente con su primer anuncio, pero además puede activar un régimen de contratación directa. En este comunicado, el presidente electo Abelardo de la Espriella cuestionó la decisión asegurando que representa un riesgo inminente para el patrimonio público de todos los colombianos. La premura no es una justificación, es precisamente la señal más preocupante. Por ahora, se espera la expedición del decreto que formalice el anuncio de la declaratoria de desastre nacional y otros decretos que establezcan la forma como se invertirán los 4 billones de pesos. Y es que la ola de calor se sigue sintiendo en varias regiones del país. El IDEAM advierte que las altas temperaturas se mantendrán en aumento y podrían provocar más incendios forestales en los próximos meses. Del Caribe a los valles interandinos, el calor ya se empieza a sentir con más intensidad y la escasez del agua aumenta la preocupación. No hay agua para servicios, para preparar el tinto, para llevar los niños al colegio. En Riohacha el panorama no es diferente. Duramos a veces hasta 2 semanas, 3 semanas sin servicio de agua potable. Otro efecto de las altas temperaturas es el aumento del consumo de energía y el incremento en el valor de la factura en Barranquilla. A pesar de que estamos en un fenómeno, igual no podemos dejar tampoco morir de la calor. Pero no es lógico que estando en un estrato 2 seamos más que afectados. Para el IDEAN, este aumento marca la transición hacia una temporada de menos lluvias y temperaturas más altas. Hablando de más de 6 a 8 meses, influenciado por el impacto del fenómeno del Niño, pueden incrementarse temperaturas, junto con ello algunas alertas por incendios forestales en las regiones andina, pacífica y Caribe. Si las proyecciones se mantienen, el periodo más fuerte del fenómeno del Niño se sentirá entre octubre y noviembre. Por eso las autoridades piden prepararse desde ahora ante el aumento de las temperaturas. El clima extremo tiene al mundo entre incendios forestales e inundaciones. La ola de calor golpea a Europa con más intensidad que el año pasado y las lluvias no cesan en países como Chile, Bolivia y Perú.
Las llamas no cesan en el departamento de Var, en el suroriente de Francia. Un incendio forestal quemó 2.550 hectáreas. Aunque está contenido, hay numerosos focos activos. Unas 400 personas fueron evacuadas de 5 municipios y aproximadamente 2.300 hogares están sin electricidad. Pero no son los únicos incendios que los bomberos combaten. En otras regiones hay otros de gran magnitud. En España el panorama es similar. Cerca a Madrid, en la ciudad de Guadalajara, los bomberos combaten las llamas. Llevamos sufridos 22 grandes incendios. 22 grandes incendios. Para que nos hagamos una idea, en comparación con el año pasado estamos hablando de 4 veces más. El fuego ha arrasado más de 32.000 hectáreas y ha obligado a evacuar a más de 1.200 residentes. Pero el mundo no solo afronta incendios, también inundaciones. En Chile al menos 10 personas han muerto, 4 permanecen desaparecidas y más de 19.000 viviendas han resultado dañadas por el temporal que afecta a 10 de las 16 regiones de ese país desde el jueves pasado, provocando desbordes de ríos, aislamiento de localidades y la declaración de estado de catástrofe en una región completa. Otros países como Bolivia y Perú sufren los embates de las inundaciones y varias poblaciones han quedado bajo el agua. Y un fallo judicial salió en defensa de las personas que, pese a cumplir los requisitos para su pensión, esta es negada por las administradoras de fondos de pensiones. Rocío Franco, ¿qué dice la Corte Constitucional frente a estos casos específicos? Pues las administradoras de pensiones no podrán negar la pensión a un colombiano que cumpla los requisitos, así se presenten deudas o problemas en la cotización que se conoce como mora patronal. Un fallo de la Corte Constitucional señaló que no son los trabajadores quienes deben cargar con las consecuencias de los errores o incumplimientos de sus empleadores o de las mismas administradoras de pensiones. Dijo que si en el sistema de seguridad social los incumplimientos son del empleador o de las administradoras, esto no debe ser soportado por el trabajador dependiente, cuya única obligación es entregar su fuerza de trabajo. Dice la Corte, las disputas entre los empleadores y las administradoras de pensiones no deben derivar en la ausencia del reconocimiento pensional, máxime cuando está claro que una persona cumplió los requisitos para acceder al otorgamiento de este beneficio y garantía. 729, el gobierno expidió un decreto con el que busca implementar la primera política pública para proteger a niños, niñas y adolescentes de los riesgos en Internet. La nueva normativa estableció obligaciones para las redes sociales, los colegios y las familias. Las plataformas digitales y redes sociales deberán cumplir varias medidas tras la expedición del primer decreto de entornos digitales seguros en Colombia. Deberán reportar a las autoridades de forma inmediata casos de ciberacoso o abuso sexual y transformar la política de controles parentales para que sean eficaces. Y aunque por ahora no se contempla una prohibición para su funcionamiento, deben evitar que los contenidos sean adictivos. No estamos hablando de prohibir, porque en este momento, esto quiero aclararlo, en este momento este decreto determina unas medidas que van a avanzar en esta política pública, pero no estamos prohibiendo de que los niños hoy en Colombia no puedan hacer el uso de celulares o de redes sociales. Seguimos avanzando y esto también es un gran paso. Para Red Papás es un primer paso, pero aún no hay una línea de trabajo para que a nivel mundial se obligue a las plataformas digitales a cumplir estas medidas. Hay muchas cosas que debemos trabajar en hacerlo, sobre todo lo que más nos preocupa es el cómo hacerlo exigible a las empresas que ya tradicionalmente sabemos y hemos visto por muchos ejemplos que no hacen caso o hacen todo lo posible para no hacer caso a la reglamentación en Colombia. No tienen, en este caso, han ignorado la ley de protección de datos personales. El decreto también obliga a que los colegios hagan pedagogía con la comunidad, respaldada por un repositorio de información digital que tendrá la nación. Para los expertos en educación, el hogar juega un papel fundamental. Aplazar la entrega del celular hasta después de los 14. 2, prohibirlo en la mesa y muy especialmente en los cuartos. 3, ser un buen ejemplo para sus hijos. 4, hacer ayuno. Esta semana no vamos a usar, hoy solo hasta las 3 de la tarde.
Un reciente estudio de la Universidad Javeriana reveló que más de 5 millones de menores en Colombia usan su celular todos los días. Realmente donde sucede más la conexión es en la casa. El 92% de los que contestaron se conecta desde casa. Y ahí lo que no se sabe es para qué lo están usando. Bueno, ese tiempo desplaza actividades muy importantes que van desde el sueño, el ejercicio, la interacción que se puede tener con la familia, con los amigos, también tiempo de estudio. Una conversación que pone sobre la mesa la urgencia de lograr un consenso a nivel país para cumplir la normativa, que debe empezar a ejecutarse en un año. Polígrafos para encontrar supuestos infiltrados, doble marquilla en prendas y alertas por posibles filtraciones de información son algunas de las nuevas revelaciones de la Fiscalía en el caso Lili Pink por presunto contrabando y lavado de activos. En esta comunicación entre Max Abadi, cofundador de Lili Pink, y Rosana Mendoza, gerente de recursos humanos, hablan sobre la necesidad de hacer supuestas pruebas de polígrafo a algunos empleados para saber quién estaría filtrando información a las autoridades. Bueno, yo quiero discutir contigo y no sé con quién más, con Claudia o con quién, a ver qué gente mala tenemos en la empresa. Uy, don Max, de hecho yo creo que con William incluso ya tuvimos esa conversación esta semana y él quedó en hacer una revisión para que yo mande a un grupo a hacer poligrafías. No pierdan ni la plata ni el tiempo, tenemos que saber quiénes son y sabemos si sí o no. Pero William estaba haciendo un trabajo para identificar quiénes eran, don Max. También se refieren al cuidado que debían tener con el personal que recibía los contenedores, al parecer, según la Fiscalía, llenos de mercancía de contrabando. Sí, y más cuidado con los contenedores, ¿no? Sí, de hecho lo que hablábamos con Jessy de esta mañana y también con William. La gente tiene que saber. Mínimo, sí, mínimo. Incluyendo la misma gente de seguridad, don Max, que no todos sepan que está llegando. Eso hablamos esta mañana. Este video que está en poder de la Fiscalía registra un operativo de la DIAN en el que fueron encontradas dobles marquillas en mercancía de Lili Pink. ¿Esto con qué finalidad? De no tener que presentar ningún tipo de declaración de importación cuando en realidad se tenían cortadas las etiquetas de producto hecho en China. En las comunicaciones también se habla de una barrida contra quienes habrían filtrado información a las autoridades. Según la Fiscalía, el poder de esta estructura criminal habría llegado incluso a permear la investigación. Se ha demostrado que incluso varios de estos ciudadanos abandonaron el país previa alerta que se generara por una posible situación o fuga de información que se tuviera al interior de esta indagación. En los próximos días, una juez decidirá si emite una orden de captura en contra de los implicados. El Gaula militar rescató en Medellín a 2 hombres secuestrados desde el pasado 4 de junio después de una falsa oferta laboral. Las víctimas, según los investigadores, eran obligadas a grabar contenido íntimo para redes sociales. Tras la denuncia de sus familiares, las autoridades las rescataron y capturaron a los responsables. Y la Gobernación del Valle del Cauca anunció el giro de 6.000 millones de pesos a la red de salud. La decisión busca contribuir al pago de salarios atrasados de cientos de trabajadores y cuya situación desencadenó hoy bloqueos en la vía Panorama. La gobernadora Dilian Francisca Toro aseguró que no pueden esperar una solución del gobierno nacional y reiteró que los recursos garantizan la estabilidad de los trabajadores y la atención a los pacientes. Esta crisis tiene rostros humanos, los de los pacientes que esperan atención, los de sus familias y los de médicos, enfermeras, auxiliares y demás trabajadores que pese a seguir prestando sus servicios, hoy no cuentan con los recursos para sostener a sus propios hogares. No podemos permitir que quienes cuidan la vida de los colombianos sigan enfrentando una situación tan crítica e insostenible. Hola, en Noticias del Mundo hoy el presidente Donald Trump amenazó con destruir puentes y centrales eléctricas en Irán por cada ataque en el estrecho de Hormuz. Lo dijo en esta publicación de su red social Truth.
Entre tanto, en Irán se activaron los sistemas de defensa antiaérea por nuevos ataques. Y en Yemen, los hutíes aliados de Irán reivindicaron el ataque a 2 petroleros saudíes en el Mar Rojo tras declarar un bloqueo marítimo al reino en el marco de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Y a propósito de Arabia Saudita, Estados Unidos y este país firmaron un acuerdo de cooperación nuclear. El documento le permitirá a empresas estadounidenses tener plantas nucleares con fines comerciales en suelo saudí y las compañías estadounidenses podrán proveer los reactores nucleares y combustible, pero no se estableció una prohibición de enriquecimiento de uranio, lo que genera preguntas sobre un futuro eventual del programa de armas nucleares. En el centro de Caracas, los vecinos de uno de los proyectos de vivienda de interés social del gobierno chavista duermen en carpas frente a lo que fue su conjunto residencial. Allí esperan la ayuda para reconstruir sus casas. Beatriz Adrián habló con ellos. Cientos de carpas y toldos le dan abrigo a un centenar de personas que residían en los urbanismos OPPE del centro de Caracas. Necesitamos ayuda, porque la gente piensa que porque nosotros estamos aquí y eso se ve bonito por fuera, nosotros no necesitamos, sí necesitamos, porque adentro es otra cosa. Cada uno de los 3 edificios de estas residencias tienen 296 apartamentos y sobre todo los pisos inferiores presentan daños considerables en paredes y columnas. Bueno, ellos dijeron que lo iban a arreglar, hicieron una inspección y bueno, ahí estamos esperando. Aseguran que hasta la semana pasada recibían comidas preparadas. Ahora entran a cocinar en sus viviendas y salen de nuevo al campamento. Las cientos de familias que pernoctan en este lugar quieren una solución rápida pero también duradera. Denuncian que la empresa contratista que había levantado la información renunció y las inspecciones comenzaron desde cero. Lo más difícil es el día a día de cientos de niños y adultos mayores que en silla de ruedas, coches, deben dormir, asearse e ir al baño sin tener lo esencial, el agua. Nos estamos enfermando por la broma de los carros, el polvo, la lluvia. En medio de las dificultades y el miedo transcurren los días de estos niños que juegan dentro de las calientes carpas, esperando que muy pronto puedan rehacer sus vidas como la tenían antes de que ocurrieran los terremotos. Captada en cámara quedó una persecución policial que terminó de manera inesperada. El conductor del carro, que era requerido por la policía, decidió salir del vehículo y saltar de cabeza desde el puente hacia el lago Table Rock, un embalse con una profundidad cercana a los 60 metros. El hombre sobrevivió y ahora enfrenta cargos de resistencia a la captura, conducción imprudente y agresión, pues le dio cabezazos a 2 agentes en el momento de su detención. Y llegó la hora de los indicadores económicos. Víctor, proyecciones económicas. Malu, buenas noches. Le cuento que Fedesarrollo reveló los resultados de su última encuesta con expectativas para el cierre de este año. Y en ella los analistas vuelven a subir su predicción sobre la inflación desde el 6,54% ahora al 6,71%. Ante estas presiones inflacionarias, consideran que el Banco de la República volverá a subir sus tasas de interés desde el 12% actual hasta el 12,50% y esperan un crecimiento económico del 2,4%. En más información, Fedegan está calculando recientes pérdidas para el sector ganadero por factores climáticos por alrededor de 13.000 millones de pesos para este sector. En algunas regiones del país, intensas lluvias, en otras regiones, un intenso verano. En más información, el Ministerio de Minas y Energía expidió una resolución que habilita nuevamente la comercialización de energía entre Colombia y Ecuador. Cayó el dólar, mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3.206 pesos con 86 centavos. Sigue subiendo el petróleo Brent, ahora supera los $94 por barril. Bajó el café, precio de referencia para mañana, 2.170.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. Víctor, gracias. Y David Vélez, fundador y CEO de Nubank, el banco 100% digital más grande de Latinoamérica, llega a la junta directiva de OpenAI, la empresa estadounidense creadora de ChatGPT. Les contamos sobre la exitosa carrera del empresario colombiano. Dame un segundo para pensar. Si es por el centro, se me ocurren varios que pueden ser muy bonitos. Detrás de ChatGPT, la inteligencia artificial que usan más de 1.000 millones de usuarios en el mundo, está OpenAI, la gigantesca compañía tecnológica valorada en $850.000 millones y que anunció esta semana la llegada del colombiano David Vélez a su junta directiva.
El empresario colombiano que fundó en 2013 Nubank, el banco 100% digital más grande de Latinoamérica y que hoy tiene más de 131 millones de clientes en Brasil, México y Colombia. Todavía podemos crecer muchísimo hasta en los países donde estamos hoy. En Brasil tenemos ya 110 millones de brasileños como clientes. Tenemos préstamos, inversiones, cripto, tarjetas de crédito. Hemos creado todo un marketplace de comercio, de viajes. Entonces tenemos todavía mucho para crecer dentro de esa base de clientes. Una de las grandes apuestas de Nu para este año es implementar inteligencia artificial para mejorar sus productos y servicios, así como ampliar el abanico de productos para todos los bolsillos. Por eso su llegada a OpenAI no parece una coincidencia. La compañía resalta que Vélez es un líder global con amplia experiencia en transformaciones digitales en los servicios financieros y que se ha centrado en el cliente, lo que ha permitido que millones de personas accedan a la banca. Para el gigante de la inteligencia artificial, el colombiano ayudará a la expansión global del uso de la IA. Esta empresa también está planeando hacer su debut pronto en la bolsa. Y estas fueron las noticias. Nos vemos a las 11 de la noche en Última Edición. Ya viene Yo Me Llamo. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Buenas noches.